Qué buen lugar, Félix. Bueno, eh, ahí va. Bueno, entonces, la vez pasada, lo último que estuvimos viendo tenía que ver con analizar espiritas de corriente, ¿está bien? Eh, y les recuerdo simplemente esta figura porque les quería recordar entonces que cuando tenemos una espirita de corriente, una cantidad que nos va a servir mucho para caracterizarla es lo que se llama el momento dipolar magnético asociado a la espira, que tenía que ver con la intensidad que circulaba y también con el área de la espira. Era un vector, ¿no? Cuya magnitud tenía que ver con la intensidad y con el área de la espira, y la dirección del vector estaba muy relacionada con la dirección de circulación, ¿no? Entonces uno usaba la regla de la mano derecha para saber hacia qué dirección, qué sentido de la normal tenía que considerar. Esta corriente, ¿no? Si uno usa la regla de la mano derecha, hace que el momento dipolar quede definido hacia arriba, ¿no? En este caso particular. Si la corriente hubiera estado circulando en otro sentido, tendría el mismo módulo, el momento dipolar magnético, pero apuntaría hacia abajo. Y bueno, estuvimos viendo varias cosas y terminamos viendo dos ejemplos. Este es un ejemplito donde tengo acá un momento de poder hacia arriba, quiere decir que sobre la espirita ya estoy implícitamente asumiendo que está circulando una corriente en este sentido. Y habíamos este otro ejemplito donde el momento dipolar de la espirita era hacia abajo, significaba que la intensidad de corriente que no dibujé acá tiene este sentido, ¿no? Para que con la regla de la mano derecha me dé un mu hacia abajo. Y obviamente también en este ejemplo que vimos en la clase pasada, implícitamente lo que estamos haciendo es, bueno, cuando tengo que hacer una cuenta asociada con lo que circula por una espira, tengo que tener en cuenta el sentido de circulación en el siguiente sentido. O sea, si yo estoy diciendo que el momento dipolar magnético es hacia abajo, estoy suponiendo que la corriente se desplaza en este sentido, entonces el dl natural asociado con ese sentido de circulación es este que está acá. Mientras que si estoy analizando este otro caso, el dl natural es este que está acá. ¿Está? Bueno, muy bien. Entonces ahora quería empezar un análisis que tiene que ver con entender cómo son las líneas de campo magnético. O sea, algunas propiedades de las líneas de campo magnético muy generales que nos hablan realmente de la naturaleza de este campo. Entonces ya vimos varios ejemplos de las líneas de campo magnético. Vimos, por ejemplo, las líneas de un campo magnético de un imán, que parecen surgir de una región que llamamos Polo Norte y se cierran entrando hacia una región, hacia un punto del objeto magnético permanente que llamamos Polo Sur, pero no es que empiezan y terminan acá, sino que adentro del material también existen, ¿está bien? Si yo pudiera medir el campo, hay un campo magnético acá adentro, de tal manera que, como vemos acá, son líneas cerradas, ¿está bien? Son líneas absolutamente cerradas. Y eso también ocurría, por ejemplo, con las líneas que generaba una corriente que pasaba por un cable. Esto inducía un campo magnético que, en este caso, ¿se acuerdan? Se enrollaba en el cable. ¿Está bien? Y también lo vimos con una espirita, con un cable en forma de espirita. El campo magnético tenía esta pinta. ¿Está bien? Siempre son líneas que no tienen ni principio ni fin, ¿no? Son líneas cerradas, las líneas de campo magnético. Bueno, perdón, y acá tengo como si fuese una barra de imán, pero cerrada sobre sí misma, dejando solamente una aberturita, y vemos que las líneas de campo acá también son cerradas, o sea, esta sería la parte exterior, que sería esta parte que está acá, pero por cómo es la geometría de este objeto, en la parte interior las líneas de campo tienen esa pinta y nuevamente estamos en presencia de líneas de campo cerradas. O sea, siempre son cerradas las líneas de campo.
Y eso tiene como consecuencia, que si yo, por ejemplo, calculo el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada, eso tiene que ser siempre igual a cero. ¿Se acuerdan? El flujo de un campo, nosotros cuando vimos Gauss, habíamos calculado el flujo del campo eléctrico que atravesaba una superficie cerrada. ¿Está bien? Acá vamos a calcular el flujo del campo magnético que atraviesa una superficie cerrada, ese tengo que está acá. Y en tanto y en cuanto las líneas de campo magnético son siempre cerradas, fíjense que eso hace que no importa dónde yo ponga la superficie que estoy usando para hacer esta cuenta, en cualquier lugar del espacio, cuando yo hago esta cuenta, voy a tener líneas que entran a la superficie que estoy considerando, a la superficie matemática que estoy considerando para hacer esta cuenta, y como tienen que cerrarse, las que entraron tienen que salir para volver a encontrar la ruta, digamos, que la cierra, y por lo tanto, el flujo neto, hay parte que aumenta, pero hay parte que se pierde, y el flujo neto es cero. ¿Saben? Todas las líneas que entran salen de cualquier superficie cerrada. Y eso es diferente de lo que ocurría con el campo eléctrico, ¿se acuerdan? Porque el campo eléctrico, las líneas efectivamente nacían en un punto del espacio donde tenía cargas, si eran cargas positivas, y morían en ese punto. O sea, terminaban y empezaban en cargas. Y eso hacía que valga la ley de Gauss que habíamos estudiado, que el flujo que atravesaba una superficie, el flujo de campo eléctrico que atravesaba una superficie cerrada, dependía de si había cargas adentro o no. ¿No? De tal manera que valía la ley de Gauss, el flujo del campo eléctrico era proporcional a la carga encerrada. Bueno, del hecho de que las líneas de campo magnético son cerradas, surge que esto es siempre cero. Una forma de pensar eso es decir, bueno, no tengo monopolos magnéticos, o sea, no puedo tener un polo norte suelto. Siempre tengo un polo norte y un polo sur del que se cierran las líneas. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que el flujo de cero siempre para el campo magnético implica que no hay monopolos magnéticos, no hay un equivalente al concepto de carga positiva o negativa. Entonces, la unidad magnética más básica no es monopolar, sino que es justamente un dipolito magnético. El dipolo magnético es la unidad más básica asociada a una fuente de campo magnético. ¿Saben? Y en este caso, acuérdense que el dipolito magnético estaba asociado a una corriente que circulaba por una espirita, ¿no? Ese es un dipolito magnético. Entonces, esa sería como la unidad magnética para el campo B más básica. ¿Está bien? ¿Vamos bien por ahora? Sí, sí. Bueno. Entonces, esta es una propiedad del campo, ¿está bien? Y que es una propiedad que no nos dice mucho, nos dice que es igual a cero, pero no es una propiedad que nos lleve más lejos que eso, y está muy relacionada con el hecho de que las líneas de campo son cerradas, ¿está bien? Del campo magnético. Entonces, ahora les quería presentar otra propiedad que también se llama propiedad integral. Todas estas propiedades se llaman propiedades integrales por razones obvias, ¿no? Porque no me hablan directamente de los campos, sino de lo que tiene que valer para una integral de ese campo, en este caso en la superficie. Hay otra propiedad integral que ahora les quiero comentar que puede parecer rebuscada, pero no lo es. Entonces, supongamos que estoy en una región del espacio donde tengo campo magnético. No le pido que sea uniforme, no le pido que... ¿no? Tengo un campo magnético que no tiene por qué ser uniforme. Está en el espacio. Lo que yo voy a hacer ahora es dibujar en cualquier lado del espacio una curva cerrada, ¿no? Un objeto matemático. Antes trabajaba con superficies, ahora trabajo con curvas cerradas. Por ejemplo, esta que está acá. La dibujé en el aire, ¿saben? En el aire. Ahora, esta curva cerrada, en realidad, le voy a poner una orientación. Quiere decir que la voy a empezar a recorrer en un sentido dado. Y acá dibujé los delta L de ese sentido de circulación que estoy considerando, ¿no? Una curva con un sentido de orientación se llama un camino orientado. ¿Está bien?
Entonces acá tengo un camino orientado que lo dibujé en el aire, en una región donde había campo magnético. ¿Sí? Y lo que me voy a preguntar ahora es, si yo me fijo, por ejemplo, en este punto el campo magnético vale esto. ¿Sí? Bueno, me voy a fijar cuál es la proyección del campo magnético tangente a la curva en ese punto, o sea, que está en esta dirección, ¿no? Entonces tengo que proyectar la dirección del campo magnético acá y me quedo con esto que está acá. Y así con todos los puntos de la curva. Entonces, acá la proyección, el campo magnético en este punto vale esto. Bueno, la proyección sobre la curva tendrá que ver con la proyección de este campo en esta dirección y es este vectorcito. En este punto, bueno, tengo este campo magnético, DL va para acá, y la proyección en la dirección tangente a la curva, o sea, en la dirección paralela a DL, es este que va para acá atrás, ¿no? Y así lo hago con todos, ¿saben? Entonces voy a tener en algunos lados que la proyección es positiva, por ejemplo, cuando la proyección está en el mismo sentido que el DL, que es el sentido de circulación, va a dar una proyección justamente que está alineada con el DL, pero en algunos casos, por ejemplo, acá o acá, la proyección es negativa, digamos, en el sentido de que tiene sentido contrario al DL. ¿Está bien? ¿Está bien? Es un capricho matemático esto, pero ¿me siguen? Sí. Sí. Bueno, y ahora lo que me voy a preguntar es cuánto vale la suma de todas las proyecciones de B sobre nuestra curva. O sea, esta, más le tengo que restar esta, le tengo que restar esta, bueno, y así con todo, ¿no? Así con todo esto. Bueno, esa cantidad se llama circulación del campo sobre el circuito orientado C. Es esto que está acá, es sumar sobre la curva orientada C las proyecciones de B a lo largo de los delta L. ¿Estamos de acuerdo que esta notación es que estoy haciendo una integral sobre una curva cerrada? Pero estamos de acuerdo que esto representa esto que está acá. ¿Entienden el concepto físico de esa cuenta? ¿Sí? Más o menos, sí. Más o menos. A ver, esto que está acá, fíjate, aquí yo llamo proyección de este vector sobre la curva, es agarrar el vector en este punto y quedarme con la proyección en esta dirección, ¿no? ¿Y eso qué es? Es este vector, producto vectorial, este producto interno de esto que está acá, ¿no? Es módulo del primero por el módulo del segundo, que tiene módulo delta L, por coseno de este ángulo. Eso me da esta proyección. ¿Está bien? Y así con todos. Entonces, si yo hago en cada punto de la curva, me paro, me fijo el B y lo proyecto sobre el delta L de ese punto, tengo estas cositas que están acá. Y acá lo que estoy haciendo es sumar todos estos. Para atrás, porque bueno, quedó proyectado para atrás y así todos. Entonces, esta integral, en realidad, es esto, es sumar todas las proyecciones de B sobre nuestra curva. Bueno, y a esa cantidad, a la circulación de un campo vectorial sobre un circuito orientado se la llama, bueno, a esta cuenta se la llama circulación, ¿está bien? ¿Por qué? Porque imagínense, supónganse que esto es un campo de velocidades. Indica, bueno, si tengo un fluido que se está moviendo en la dirección de acá. Las proyecciones sobre este campo, sobre este circuito, digamos, si son positivas, significa que hay un efecto neto de que si yo tuviese un corcho, supóngase, en este fluido, el corcho se movería en este sentido, si la circulación es positiva. ¿Está bien? Porque tendría una tendencia neta a tener una velocidad que tiene la misma dirección del sentido de circulación a lo largo de esta curva. Entonces, como que muestra eso, muestra cómo circularía un objeto relacionado con el campo, con la proyección del campo sobre la curva esta en cuestión que estoy analizando. Bueno, entonces, esta es la definición matemática de esta cantidad que se llama circulación de un campo sobre un circuito orientado. Es hacer esta cuenta que está acá, que tiene que ver con este dibujito. Bueno, el campo magnético
o sea, esto es definición matemática. La física está en esta ecuación, que dice que no importa qué curva yo elija, si yo hago la circulación de un campo magnético sobre una dada curva, eso me tiene que dar algo muy concreto. Me tiene que dar una constante que es mu0, que es la permitividad magnética, por la intensidad concatenada. ¿Qué significa la intensidad concatenada? Imagínense que yo acá adentro tuviese un cable por el que circula una corriente. Bueno, la corriente que circula y que es estrangulada, digamos, por el circuito, que circula por adentro, atravesando el circuito. En este caso en particular, no hay corrientes en esta región, el circuito no concatena ninguna corriente, ¿está bien? Y entonces debería ser cero. Lo que me diría la ley de Ampère para este ejemplo en particular es que la circulación debería ser nula, porque la I concatenada no, es nula en este ejemplo que estoy dibujando acá. ¿Está? A esta relación se la conoce como ley de Ampère, y es una propiedad integral del campo magnético, que me dice que la circulación del campo magnético por cualquier circuito orientado es igual a mu0 veces la I, las intensidades de corriente que concatena ese circuito. ¿Está? Ahora vamos a hacer un ejemplo más concreto. Por ejemplo, imagínense que yo tengo estos cables, ¿saben? Que están verticales, pero podrían estar orientados de otra manera. Y acá hay una corriente que sube, acá hay una corriente I2 que baja, y acá hay una corriente I3 que sube. ¿Saben? Lo que me dice la ley de Ampère es que, bueno, el campo magnético puede ser muy complicado, pero si yo elijo, por ejemplo, este circuito orientado y lo recorro de esta manera, cuando calculo la proyección del campo magnético total a lo largo de este circuito, que es hacer la cuenta que yo le dije antes, ver en este punto, por ejemplo, cuánto vale proyectar el campo magnético sobre el delta L y hacer eso para todos lados, esa cantidad, que es esto que está acá, tiene que ser igual a mu0 por I concatenada. ¿Y qué es la I concatenada? Es, en este caso, la I neta concatenada. ¿Cuánta intensidad de corriente atraviesa el circuito? Bueno, tiene que ver con I1, que va para arriba, I2 para abajo e I3 para arriba. En este caso, fíjense que I1 e I3 tienen un sentido e I2 tienen otro sentido. Voy a llamar las positivas, el sentido, voy a elegir como sentido positivo el sentido que está de acuerdo con cómo elegí el sentido de circulación del circuito. Si elijo este sentido de circulación, I1 e I3 son positivos e I2 es negativo. Entonces la I concatenada total sería I1 menos I2 más I3. Y lo que tiene que pasar, entonces, es que la circulación a lo largo de este circuito, o de cualquier otro en realidad, pero que, por ejemplo, este en particular, tiene que ser igual a mu0 por I1 menos I2 más I3, que es la I concatenada en este caso. ¿Se entiende la idea de I concatenada? Sí, perfecto. Bueno. Perdón, a mí como que no me termina mucho de quedar claro. O sea, ¿sería algo así como la corriente total? Sería una especie de corriente neta total que atraviesa a la curva que estás usando para hacer la cuenta. Pero tenés que tener el signo, porque algunas la van a trazar, digamos, de abajo para arriba y otras la van a trazar de arriba para abajo. ¿Qué signo le pones a cada una? Tiene que ver con el sentido de circulación que elegiste para hacer la cuenta. Como acá estás haciendo el sentido de circulación con este DL, ¿sabes? Si vos haces regla a la mano derecha, I1 e I3 te quedan en la dirección del pulgar, asociado al sentido de circulación que estás usando para hacer la cuenta de circulación. Entonces, I1 e I3 son positivas, I2 es negativa. ¿Sí? Y la I concatenada, entonces, o bien cerrada, es I1 más I3 menos I2. Entonces, la ley de Ampère es otra ley que habla sobre una integral. En este caso es una integral sobre un camino, sobre una curva del campo B. Me dice que la circulación del campo magnético por un camino cerrado es igual a mu0. Como es cerrado el camino, puede concatenar o no concatenar una corriente.
O sea, si no fuera cerrado, no tiene sentido hablar de corriente concatenada, pero como es cerrado, el cierre sí o sí, topológicamente, hay cosas que quedan concatenadas o no concatenadas. De la misma manera que cuando hablamos de superficie cerrada, había cosas adentro, eso me permitía diferenciar cosas en el interior del exterior. Bueno, una curva cerrada me permite diferenciar cosas que están concatenadas o no concatenadas. Y lo que dice la ley de Ampère es que la circulación del campo magnético es mu 0 veces la I encerrada por el circuito. Cerrada. Ariel, tengo una pregunta. Sí. Lo que no me queda claro es, digamos, esa corriente tiene que ser necesariamente como perpendicular al plano No, que genera, no, ¿no? no, no. No tiene que ser perpendicular. ¿Eh? Digamos, y en caso de que no lo sea, vos tenés que hacer como una proyección perpendicular para calcularlo, o solamente Para el signo, sí. el signo. Para el signo, sí, sí. ¿Sabes? Bueno. Bueno, entonces la ley de Ampère impone una ecuación, no para el campo, sino para una integral. En ese sentido es similar a la ley de Gauss, en el sentido que es una ley que habla sobre el resultado de una integral sobre un campo. Ahora bien, si bien me habla sobre una integral, en situaciones de muy alta simetría, como ustedes ya vieron con el campo, con la ley de Gauss para el campo eléctrico, en situaciones de muy alta simetría yo puedo usar la ley de Ampère para decir algo sobre el campo magnético. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, veamos el campo generado por un conductor largo y recto por el que circula una corriente, o sea, por un cable, ¿no? Pensemos en principio que el cable es infinito, por el que circula una corriente, y yo quiero ver el campo magnético que genera esta distribución de corriente. Obviamente, yo podría usar la ecuación de Biot-Savart, ¿no? que la vimos hace un par de clases. Yo sé que la corriente es una fuente del campo magnético y habíamos visto que el campo magnético, ¿se acuerdan? Tenía que ver con esta integral, ¿no? Lo podría hacer. Pero la idea es justamente evitar hacer estas cuentas utilizando una ley y consideraciones de simetría. Entonces vamos a ver cómo sería ir por ese otro camino. Entonces vamos a usar la ley de Ampère. Entonces, la ley de Ampère me habla sobre esto. Entonces, les voy a pedir un segundito que me crean, ahora lo vamos a ver, pero créanme por un momento que por razones de simetría, el campo magnético que puede producir esta distribución de corrientes no le queda otra que, supóngase, esta es la distribución de corriente, ¿no? No le queda otra que depender de qué tan alejado estoy del cable, en la dirección perpendicular al cable, o sea, esa sería la variable ρ, y la dirección del campo es en phi versor, ¿no? En coordenadas cilíndricas quiere decir que se va dando una vuelta alrededor del cable, ¿no? Phi versor es el que tiene que ver con el ángulo phi de cilíndricas, que se va enrollando alrededor del cable. Entonces, créanme por un momento que por simetría, el campo magnético que produce esta distribución de corrientes tiene estas propiedades. B depende de ρ en intensidad y la dirección de B es en phi versor. O sea, se enrolla en la corriente, ¿no? Bueno, entonces, ahora, sabiendo esto, fíjense que yo puedo aplicar la ley de Ampère, que me habla sobre la circulación. Y entonces voy a agarrar como circuito una circunferencia de un radio fijo, de un radio ρ. ¿Está bien? Es esta que está acá. Esta circunferencia la voy a elegir recorrer con este delta L, ¿no? Simplemente por comodidad, para que esta intensidad me quede positiva, ¿no? Si la elijo con ese sentido de circulación. Y ese delta L, fíjense que se describe matemáticamente como, bueno, un pasito delta L en la dirección phi versor, ¿no? En cada punto del espacio, el delta L es tangente a ρ versor, así que está en phi versor. ¿Todos ven esto? Lo único que hice fue elegir la curva que voy a usar para hacer la cuenta de Ampère. ¿Está? Y entonces lo que me dice Ampère es que la circulación del campo magnético sobre esta curva tiene que ser igual a mu 0 por ley concatenada. Ahora, esta curva, dada la situación de alta simetría que me permite decir esto, hace que esta integral sea
toma una forma muy simple. Porque si yo reemplazo la forma de B, es esta que está acá, B depende de ρ y apunta en phi versor, y dl tiene magnitud de L y apunta en phi versor. Así que esto es 1. Este producto vectorial es 1. ¿Saben? Bueno, y todo esto tiene que ser igual a mu0 por la i concatenada, pero la i concatenada es justamente la i del cable, ¿no? Es la que atraviesa la espira. Entonces, esto tiene que ser igual a mu0 por i. Así que esto es 1, y fíjense que cuando yo integro, lo que estoy haciendo es sumando todas las proyecciones a lo largo de esto, pero me estoy moviendo a radio constante. Y como ve, solo depende de ρ, o sea, del radio, de cuánto me aleje del cable, puedo sacarlo afuera de la integral, esta que está acá. Y entonces me queda que B a la altura ρ veces esta integral es igual a mu0 i. ¿Y esta integral qué es? Me dice que tengo que sumar los infinitos delta L. O sea, todos los delta L que me describen la vuelta que estoy dando. ¿Saben? Entonces, esto que está acá, ¿a qué es igual? Es igual a 2πρ, que es el perímetro de esta circunferencia. Esta integral es 2πρ. Y por lo tanto, esto es 2πρ, fíjense que lo paso para el otro lado, y me queda entonces una expresión para cuánto vale la intensidad del campo a una distancia fija, ρ, del cable. B de ρ es mu0 por la intensidad que circula sobre 2πρ. O sea, decrece como 1 sobre ρ el campo, la intensidad del campo magnético. ¿Está bien? Entonces, este es un ejemplo donde, por la situación de muy alta simetría, yo puedo sacar factor común, puedo sacar de la integral el valor del campo, en este caso en el ρ que estoy considerando, y obtener una expresión que me dice cómo depende el campo de la distancia al hilo. ¿Está bien con esto? Si yo, bueno, esto más las consideraciones de simetría me dicen que el campo en todo el espacio es mu0 i sobre 2πρ en la dirección de phi versor. Esto sería yo debería obtener exactamente lo mismo haciendo esta cuenta matemáticamente mucho más engorroso. Lo saqué, usé argumento de simetría y la ley de Ampère para llegar a una expresión del campo magnético en todo el espacio. ¿Está bien con esto? ¿Les parece? Sí. Muy bien. Bueno, y ahora me quería meter en un temita que me parece interesante, digamos. Y tiene que ver con esto. Yo les dije que me crean por un momento que puedo escribir B de esta manera. ¿Está bien? Y ahora me gustaría revisar por qué esto está bien con ustedes. ¿Está bien? Entonces, vamos a hablar del campo magnético y de simetrías. ¿Está bien? Y para poder entender por qué estaba bien asumir que el campo magnético en todo punto del espacio producido por un hilo infinito tiene que sí o sí tener esta pinta. Solo puede depender de cuánto me alejo el hilo y tiene que estar apuntando en phi versor. Se tiene que enrollar alrededor del hilo. Para eso necesito charlar con ustedes de un concepto que vienen conociendo hace rato, que es el concepto de vector, ¿no? Un vector es una entidad matemática que posee magnitud, tiene tres cualidades. Me describe algo a través de una magnitud, de una dirección y de un sentido. ¿Está bien? Entonces, en tres dimensiones, por ejemplo, en 2 dimensiones, lo puedo representar como un conjunto de 2 componentes. En realidad, en D dimensiones son D componentes, D es numeritos, D escalares, que me permiten identificarlo, ¿no? Por ejemplo, con un sistema de coordenadas, dar las coordenadas X e Y me definen el vector posición, en este caso, que tiene magnitud, dirección y sentido, ¿no? Con este sistema de referencia y estos dos numeritos, estas coordenadas, yo puedo definir un vector posición.
Ahora, entonces uno podría pensar que, bueno, tengo un vector, en realidad es un par de números, pero es mucho más que un par de números. ¿Está bien? Porque estos objetos que están definidos en un sistema de referencia, implican que están asociados a D componentes, en este caso 2 componentes, pero si estas 2 componentes realmente están asociadas a un vector, no pueden ser cualquier cosa. De hecho, se tiene que transformar. Si yo cambio mi sistema de referencia y uso otro sistema de referencia, tiene que haber una relación muy bien definida entre las coordenadas del nuevo sistema de referencia y de las viejas. Lo que estoy queriendo decir es que estos escalares que me describen un vector, si yo cambio mi sistema de referencia, por ejemplo, ante una rotación, o lo traslado, o lo reflejo, ahora vamos a ver estas operaciones, se tiene que transformar de una manera muy específica. Por ejemplo, si yo tengo este vector posición y roto mi sistema de referencia, describo el mismo objeto, pero desde el sistema de referencia rotado, el rojo, ¿está bien? El objeto que estoy describiendo es el mismo. Se dan cuenta que el objeto es el mismo. Pero las componentes que uso para describirlo en un sistema de referencia o en otro cambiaron. ¿Todos ven eso? Que las componentes en el sistema azul son unas y que las componentes en el sistema rojo son otras, pero que ambas describen al mismo objeto físico, al mismo vector. Bueno, en este caso, ante una transformación de rotación, las coordenadas nuevas con las viejas se transforman de esta manera, a través de esta especie de estos numeritos, coseno de tita, menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita, esta receta que me lleva de las coordenadas viejas, x e y, a las coordenadas nuevas. ¿Vale? Y lo mismo pasa con otras transformaciones. Por ejemplo, si yo tengo un vector acá y hago una operación de reflexión, o sea, lo llevo de acá a acá, entonces la coordenada del vector reflejado, ¿sabes? Del vector reflejado se relaciona con la anterior. Fíjense, la coordenada y es la misma, la altura es la misma, pero la coordenada x se antepone un signo menos, ¿no? Con eso paso de este punto a este punto que está acá. ¿Sí? Entonces, una operación de reflexión sobre un vector, lo que hace es invertir el sentido de la coordenada x en este caso, porque estoy reflejando sobre el plano, sobre el plano YZ. Entonces la coordenada y se refleja. La coordenada x se refleja. Y otra operación también que vamos que puede ser de interés es la operación de inversión. Si yo tengo un vector y lo invierto, eso significa que estoy cambiando y por menos y x por menos x. Entonces, los numeritos que representan un vector ante una transformación de inversión se transforman de esta manera, cambiando el signo de los dos. Ante una operación de reflexión, de esta manera, y si yo roto un vector, se transforman de esta manera. ¿Sabes? Bueno, entonces, les repito, en d dimensiones puedo pensar que un vector tiene d componentes y esas componentes se transforman ante algunas operaciones como rotación, traslación, reflexión, etcétera, de una manera muy específica. ¿Sabes? No puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, dos números cualquiera, por ejemplo, la edad de mi papá y de mi mamá, si yo digo, bueno, ¿es un vector esto? Bueno, si yo estoy mirando si yo tengo un sistema de referencia y digo, bueno, en ese sistema de referencia me preguntan cuál es la edad de mi papá y de mi mamá, y yo digo, no sé, tanto y tanto, y ahora roto mi sistema de referencia y me vuelven a preguntar lo mismo, los numeritos estos no tienen nada que ver con esa operación. Evidentemente, en ese sentido, no se transforman ante una rotación de mi sistema de referencia o ante un cambio de x por y o lo que fuera, como un vector. Evidentemente, dos números cualquiera no son un vector, tienen que transformarse de una manera muy particular, acorde con este tipo de reglas. Bueno, entonces, este es un vector, el concepto de vector. En el mundo, además, existen unas cantidades
que se denominan pseudovectores. ¿Qué es un pseudovector? Bueno, en principio es una entidad que posee magnitud, dirección y sentido. Magnitud, o sea, módulo, dirección y sentido. Entonces usted me puede decir, bueno, pero macho, este es un vector. Bueno, no. Porque estas cantidades también pueden ser representadas, asociadas en un sistema de referencia con d de d dimensiones con d escalares, se transforman como vectores ante algunas transformaciones, o sea, ante rotaciones y traslaciones, por ejemplo, pero tienen un cambio de signo adicional ante otras, ante reflexiones e inversiones. O sea, no se transforman como vectores, siempre. Se transforman como vectores ante rotaciones y traslaciones, pero si yo hago reflexiones e inversiones, tiene un cambio de signo adicional. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, para tranquilizarlos un poco. Bueno, recordemos el vector velocidad angular. El vector velocidad angular tenía que ver con el producto vectorial de dos vectores R y B. ¿Saben? Por ejemplo, si yo tengo algo que está orbitando en esta órbita, digamos, con una velocidad v, una velocidad tangencial v, esto está asociado a una velocidad angular w, que tiene que ver con este producto vectorial, que es r por b, fíjense, r por b, o sea, pongo b en el mismo origen y hago r por b y me da el vector w, que es este que está acá arriba. ¿Está? Este que está acá arriba. Y este es el vector velocidad angular. ¿Estamos de acuerdo con eso por ahora? Sí, sí. Bueno. Y entonces, lo que voy a preguntar ahora es lo siguiente. Voy a agarrar un plano cualquiera. Un plano que estoy dibujando acá como una línea, pero es un plano que sale de la pantalla, ¿no? Y voy a decir, bueno, voy a ver cómo voy a reflejar este sistema ante este plano. Bueno, entonces fíjese, voy a reflejar primero esta trayectoria, ¿no? El punto de esta trayectoria tiene que ver con, esto está en una posición dada, es un vector posición, y ante una reflexión, ¿se acuerdan que lo que hacía era cambiar x por menos x? Así que este punto me lo lleva a este punto me lo lleva a este punto, bueno, está un poquito más arriba en el dibujo, pero este punto a este punto, este punto a este punto. Esta es la trayectoria reflejada, el camino este reflejado por este plano. Ahora, vamos a ver cómo se reflejan los vectores, el vector posición. Bueno, este vector que está acá, está con respecto a este plano, este extremo está en esta posición, este extremo está en esta posición, este extremo se traslada a este punto, ¿no? Este extremo se traslada a este punto, y este extremo, ante este plano, se traslada a este punto que está acá. Entonces, este vector R, reflejado ante este plano, se transforma en este vector R'. Este vector B es un vector de velocidad que en realidad es un vector desplazamiento por unidad de tiempo. ¿Saben? Entonces, el vector delta R, que es lo que me desplacé por unidad de tiempo, que da lugar a este B, es un desplazamiento. Bueno, se transforma este extremo en este extremo y se refleja ante este plano este extremo en este extremo que está acá. Por unidad de tiempo, eso es de R', por unidad de tiempo me da B'. ¿Me van siguiendo por ahora? Estoy reflejando todos los vectores y todo mi sistema. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, como sé que la posición es un vector, sé cómo transformarlos ante reflexiones, y como B también es un vector, pues es una diferencia de posiciones, entonces se transforma como las posiciones por unidad de tiempo, también se transforma como vector, y lo transformé por lo tanto como vector ante una reflexión. Yo sé cómo hacerlo, ya les dije cómo hacerlo, en este caso era invertir x por menos x. Bueno, perfecto. Y entonces, acá ya estamos en condiciones de estimar cuál es el vector de velocidad angular.
porque si ya tengo R' y B', W' para este lado es simplemente hacer el producto vectorial R' por B'. Entonces pongo B' acá en el mismo origen y hago R' por B'. Y lo primero que me doy cuenta al hacer esto es que W' está mirando para abajo. Todos están de acuerdo en que algo que está girando así está asociada a una velocidad angular que como vector mira hacia abajo. ¿Está bien? Y entonces fíjense qué interesante que R se transforma en R', B se transforma en B' ante estas reflexiones, y W se transforma en W', pero no se transformó como un vector, porque si se hubiera reflejado como un vector, esto debería estar acá, y esto debería estar acá, y se debería haber transformado en este vector. Pero el W' correcto es este que está para acá abajo. Fíjense que W' se transformó como un vector, pero con un cambio de signo adicional, cuando hice una reflexión. O sea, si se hubiera sido un vector, hubiera sido esto. Y sufrió un cambio de signo adicional que lo mandó para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, W' es un objeto que tiene magnitud, dirección y sentido, pero que ante una reflexión sufre un cambio de signo adicional en su transformación. No se transforma como vector. Eso es justamente un pseudovector. Las velocidades angulares no son vectores, sino que son pseudovectores, por estas propiedades ante transformaciones de reflexión o de inversión también. ¿Me siguen? Sí, se entiende. Bueno. Entonces, la velocidad angular que surge de este producto vectorial de dos vectores se transforma como pseudovector, no como vector. Y esto ocurre en general. Si yo tengo un objeto resultado de un producto vectorial de dos vectores, por ejemplo, B1 y B2 son vectores, el producto vectorial de B1 y B2 es un pseudovector. Esto, lo que sale acá, es un pseudovector. Significa que si yo reflejo, voy a terminar con este tipo de razonamientos y me voy a dar cuenta que P, en realidad, al transformar esto y esto en el sistema reflejado, me va a dar un P que va a ser como si yo hubiera reflejado P y le hubiera agregado un cambio de signo adicional. ¿Y por qué nos debería importar esto? Porque si ustedes recuerdan, el campo magnético B surge. ¿Se acuerdan cómo era el campo magnético que generaba una partícula que se está moviendo? Era esta expresión, ¿saben? Pero fíjense que, bueno, este es un numerito, no importa. Lo que quiero recalcar es que es el producto vectorial entre este vector y este vector. Entonces, en tanto B es un producto vectorial de dos vectores, B es en realidad un pseudovector. No es un vector, es un pseudovector. Y por lo tanto se transforma como vector ante algunas transformaciones, rotaciones y traslaciones, pero tiene un cambio de signo adicional ante otras, reflexiones e inversiones. ¿Está bien? Entonces, volvamos al problema. ¿Qué simetría tiene que respetar el B, el campo magnético? Un segundito, que no sé qué pasó acá. Acá. Entonces, imagínense que yo tengo un hilo infinito, para hacer las cosas sencillas, un hilo infinito porque circula una corriente I, y me pregunto, bueno, ¿qué simetría tiene que respetar el campo magnético B generado por esta configuración de corrientes, por esta corriente vertical hacia arriba? ¿Está bien? Entonces, lo que tiene que pasar es que el campo magnético generado por estas corrientes tiene que ser consistente y respetar las simetrías que tiene la fuente. Y en este caso, las simetrías tienen que ver con el hecho de que es un cable infinito, y como es un cable infinito, yo puedo trasladarlo en la dirección Z, digamos, y
y el cable no cambia, la situación no cambia porque es un cable infinito, y también puedo girarlo sobre su eje y la situación tampoco cambia. Entonces, ante rotaciones alrededor de un eje, no cambia, ante traslaciones no cambia, y vamos a ver que hay otras situaciones donde tampoco debería cambiar. Para describir esta situación, lo que me va a convenir es utilizar coordenadas cilíndricas. ¿Está? Vamos a utilizar coordenadas cilíndricas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a medir las cosas en función de cuánto me alejo del eje, ρ, de la altura con respecto a donde puse el origen, z, y del ángulo, tita, o bueno, no, acá usé tita o phi, ¿no? El ángulo que tiene que ver el ángulo que forma ρ con el plano XZ, ¿está bien? Este que está acá. Bueno, entonces, en esas coordenadas, de manera muy general, el campo magnético en cualquier punto del espacio va a tener una componente en ρ, que va a depender del punto donde estoy parado, una componente en tita, que va a depender del punto donde estoy parado, y una componente en z, que va a depender del punto donde estoy parado. Esto es lo más general posible. Esto solamente escribió el campo B en coordenadas cilíndricas. Entonces ahora la idea es usar argumentos de simetría para tratar de entender cómo funcionan estos términos, ¿no? Porque el campo magnético tiene que ser, que está generado por esta corriente, tiene que respetar y tiene que ser compatibles con las simetrías de esta fuente, ¿no? Y estas son, bueno, la traslación en Z, rotación alrededor del eje del cable, esa es otra operación de simetría que no cambia, y además fíjense que si yo pusiera un plano que contenga al cable, un plano que contenga el cable, el sistema debería ser simétrico ante reflexiones sobre ese plano, sobre cualquier plano que contenga el cable, porque la fuente no cambia, digamos, ante reflexiones, porque justamente está incluido sobre ese plano. ¿Está bien? Entonces, estas son tres operaciones que me van a imponer ciertas condiciones sobre la forma que tiene que tener estas cantidades. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a tratar de ver qué condiciones imponen esto sobre la forma funcional de las tres componentes de que en general deberían existir para un campo magnético B bien general. Entonces vamos a empezar con una sencilla que es esta que está acá. Hablemos de qué condiciones imponen las condiciones de simetría a la componente en Z del campo magnético B generado por este hilo, ¿no? Entonces, imaginemos que en el punto R1, que es este que dibujo acá, yo tengo un campo magnético que tiene una componente en Z. ¿Está bien? Esta es BZ en R1, ¿no? Es esto que está acá. Imaginamos esto. ¿Está bien? Ahora bien, como mi sistema no cambia, como mi fuente no cambia cuando yo hago una rotación en phi, porque tengo un hilito, ¿no? Yo roto el hilito y es el mismo hilito. O sea, no puede depender de nada que dependa de phi. Entonces, el campo que tengo acá tiene que ser el mismo, o está muy vinculado, mejor dicho, al campo que tengo acá de esta manera, por la siguiente. Si yo tengo un punto en R1 y hago esta rotación que me conecta R1 con R2, para respetar la simetría de la fuente frente a esa rotación, el campo que tengo que estar de este lado, el que tengo que tener de este lado, tiene que ser igual al campo que tenía de este lado, ¿no? Porque si yo roto la fuente no cambia, ¿no? Si yo la roto alrededor del eje. Entonces, el campo que tengo en este punto tiene que ser igual al campo que tengo en este punto que está acá. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, para respetar la simetría de la fuente, BZ en R1 tiene que ser igual a BZ en R2, que es donde me queda R1 cuando yo lo roto en este sentido. ¿Está bien? Pero además, bueno, es esta condición que está acá. Pero además, fíjense lo siguiente. Si yo considero un plano que contiene al cable, un plano pi, y ahora digo, bueno, la fuente, o sea, el plano pi es infinito, ¿no? La fuente es simétrica frente a reflexiones de pi, porque justamente, porque el plano pi lo incluye, ¿no? Entonces,
la distribución de corriente que estoy analizando presenta esa simetría frente a reflexiones, por ejemplo, con respecto a este plano, al plano pi. ¿Y eso qué quiere decir? Que para respetar esa simetría de la fuente frente a estas reflexiones, el punto, el campo que yo tengo ahora en R2 tiene que ser el que yo tengo en R1 reflejado frente a este plano. ¿Está bien? Ahora bien, ahora entra a tallar el hecho de que B es un pseudo-vector. ¿Y cómo refleja un pseudo-vector? Bueno, refleja como un vector, pero con un cambio de signo adicional. Así que el campo que debería tener, según esta restricción de simetría, el campo que debería tener en R2, que es el mismo R2 de acá, digamos, por esta consideración de simetría debería apuntar hacia abajo. O sea, debería ser de igual magnitud y sentido, pero, y dirección, pero de sentido contrario a lo que tenía en R1. ¿Sí? Entonces, según esta consideración de simetría, el campo acá debería ser menos el campo acá. ¿Sí? Pero, entonces hay una contradicción, porque las dos cosas se tienen que cumplir. Entonces, hay una única forma en que el campo sea compatible con las dos situaciones a la vez. Hay una única forma que el campo sea compatible con estas dos situaciones, y es que el campo acá sea cero. No, porque si es cero acá, es cero acá, y si es cero acá, es cero acá, y no hay problema con este cambio de direcciones, ¿no? Entonces, la única forma en que estas dos igualdades se cumplan es que sea 0 y 0, ¿no? 0 es igual a 0 y 0 es igual a menos 0. Entonces, la única solución compatible con esto es que no haya componente en z. ¿Está bien? Bueno, entonces, por consideración de simetría, el campo magnético no puede tener componente en z. Veamos ahora la componente en ρ, o sea, componente en la dirección radial, el de cilíndrico. ¿Está bien? Una consulta. Sí. Esos vectores azules o celestes, es como que yo estoy suponiendo que o sea, hasta el momento, digamos, no sabemos cuál es la dirección del campo y vamos suponiendo como las tres direcciones y vemos qué pasa ante estos cambios. Claro, exacto. Pero yo estoy dejando, o sea, estamos dejando o sea, a mí lo que me marea un poco es siempre dejamos el objeto, en este caso el cable naranja, quieto. Lo que hacemos es cambiar el vector que suponemos que sería el campo. Claro, la idea es la siguiente. Por este cable va a circular corriente, yo en todo el punto de espacio voy a tener un campo magnético, que va a tener un valor acá, va a tener un valor acá, va a tener un valor acá, va a tener un valor acá. ¿Está bien? En todos lados, voy a tener un campo magnético. Lo que me estoy preguntando ahora es, supongamos que el campo magnético es este que está acá, no tiene una componente en z. ¿Está bien? Yo sé que por consideración de simetría, cuando pienso en rotaciones, si acá tengo un campo así, acá tiene que también, el valor del campo tiene que ser este que está acá, porque es una situación simétrica ante rotaciones, o sea, no puede cambiar el campo entre un punto que se consigue rotando Claro. a otro punto. Entonces, este campo tiene que ser igual a este. Ahora, si hago lo mismo pensando ahora en esta situación, digo, no, pará. También puedo pensar en reflexiones. Esta distribución de corrientes es simétrica frente a reflexiones, así que el campo acá tiene que estar conectado con el campo acá, como se conectan a través de una reflexión, este punto con este punto, a través de una reflexión. Y cuando me fijo cómo tiene que ser el campo reflejado, tiene que mirar para abajo. Entonces, no son compatibles las dos cosas, la única solución es que se hace. Pero es así, yo tengo campo en todos lados y estoy poniendo explícitamente las condiciones de que tienen que valer las simetrías que siguen las fuentes en los campos que son producto de esas fuentes. ¿Eh? Sí, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con ρ. Vamos a asumir que el campo tiene una componente en ρ. ¿Eh? Y vamos a hablar de esa componente en ρ. Y entonces, similarmente, si acá yo tengo un campo que tiene una componente en ρ de esta manera, la componente en ρ que tengo de este otro lado, fíjense que acá ρ versor apunta para este lado, y el ρ versor reflejado acá apunta para este lado. ¿Sí?
Entonces, y tengo Bρ apuntando para este lado y se va a reflejar para este lado que está acá. ¿Está bien? Entonces, en este caso, Bρ debería ser igual Bρ R1, o sea, Bρ es esto, es la cantidad que multiplica a ρ versor. ¿Está bien? Entonces, lo que me dice esto es que si yo tengo una cantidad positiva para acá, debería tener la misma cantidad positiva para acá, que multiplicada por ρ versor me da este vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que me dice es que las intensidades en ρ deberían ser iguales en este punto y en este punto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, ahora, pero también, ahora si yo pienso en una reflexión, digamos, ρ versor se transforma como un vector. Me apunto para este lado. Ahora, el campo magnético, que es este que está acá, ante una reflexión se transforma como un vector, pero con un cambio de signo adicional. Así que apuntaría para este lado. ¿Está bien? Sería el mismo, pero quedaría apuntando para este lado. Entonces fíjense que acá Bρ es paralelo a ρ versor, que tengo que usar en este punto, y en este caso apunto para el otro lado de ρ versor. Y entonces, en cuanto al signo que le tengo que asignar, uno es menos del otro, según debería ser menos del otro según esta operación de simetría. Nuevamente, entonces ¿en qué quedamos? ¿Apunta para este lado el campo o apunta para este lado? Bueno, están en conflicto las dos. La única manera de satisfacer a las dos es que la componente en ρ sea 0. Y en ese caso, 0 igual a 0, 0 igual a menos 0, las dos se cumplen. Entonces, la operación de simetría también me dice que el campo magnético no puede tener componente en ρ. Ni en ρ, ni en z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la única que me queda es que el campo, ¿qué pasa con θ? O sea, lo que estoy viendo ahora es, bueno, que en este punto, por ejemplo, el campo magnético está en θ. Está en la dirección θ versor. Bueno, les dejo a ustedes verificar que un campo en θ, o sea, esta parte que está acá, sí es compatible con los requerimientos de simetrías de rotación y reflexión. ¿Saben? Eso es fácil porque se lo dejo para ustedes, pero si ustedes tienen un θ acá, del otro lado va a apuntar para el otro. O sea, si acá está entrando, del otro lado va a apuntar para afuera, y eso es compatible con la rotación y con la reflexión. Les pido para ustedes que lo vean. ¿Saben? Entonces, B solamente puede tener una componente en θ versor. ¿Saben? Y además, la intensidad, ¿qué pasa con la intensidad? ¿De qué puede depender? O sea, ya vimos que esto está bien, pero ¿de qué puede depender Bθ? Bueno, no puede depender ni de θ ni de z. O sea, no puede depender del ángulo, porque cualquier ángulo tiene que ser equivalente, porque la fuente es simétrica frente a rotaciones en θ. ¿Saben? Y tampoco puede depender de z, de la altura, porque el cable es infinito, es invariante ante traslaciones. ¿Saben? Así que, en definitiva, por todas estas consideraciones de simetría, que tienen mucho que ver con el carácter de B como pseudovector, está bien asumir lo que asumimos al principio cuando ilustramos la ley de Ampère. El campo generado por un hilo infinito, como en este caso, solo tiene componente en θ versor, o en filo había llamado, digamos, y la intensidad del campo solo depende de ρ, de la distancia al cable. Las otras dos dependencias, con θ y con z, no pueden tener lugar por las simetrías que tiene la fuente frente a rotaciones y traslaciones. ¿Está bien? ¿Esto? Lo último que quería comentarles es lo siguiente. Nosotros vimos que las corrientes eran fuentes de campos magnéticos, ¿está bien? El campo magnético era producido por cargas en movimiento y vimos una expresión para determinar el campo magnético en función de las corrientes, ¿está bien? Pero también todo el tiempo estuvimos con la idea de que existen materiales magnéticos, estos imanes permanentes, que también generan campo magnético.
Y entonces, ¿por qué es que un imán genera campos magnéticos? ¿Está bien? ¿Qué es lo que tiene? ¿De qué está hecho un imán? Bueno, lo único que voy a hacer es un mini comentario de esto, no lo vamos a ver en la materia, pero simplemente la idea es la siguiente. Lo que sucede con los materiales magnéticos es que a nivel atómico, uno tiene, si se pone a pensar, quizás a nivel atómico uno tiene como espiritas, digamos, porque uno tiene, a nivel atómico tiene un átomo rodeado por una nube electrónica. ¿Saben? En un modelito semiclásico están los electrones orbitando alrededor del átomo. ¿Saben? Ahora, esos electrones que orbitan alrededor del átomo, bueno, fíjense, son cargas circulando con una dada velocidad en una órbita. Entonces, lo podría pensar como si fueran unas microespiritas, esos electrones orbitando alrededor del núcleo atómico. Entonces, lo que sucede en realidad es que en un material, depende del material, ahora vamos a ver algunas consideraciones, estas microespiritas, asociadas a una microespirita, acuérdense que, fíjense que yo acá dibujé las microespiritas, dibujando esquemáticamente como si fuera la órbita del electrón, que está circulando acá, y les estoy asociando un momento dipolar magnético, este es el momento dipolar magnético, y lo que sucede es lo siguiente, eso ocurre a escala microscópica. Si todas las espiritas estuvieran orientadas de manera aleatoria, digamos, como esta situación, que sucede en materiales no magnéticos, las espiritas no están alineadas, y si yo agarro un volumen y sumo en los momentos dipolares magnéticos, bueno, alguno va a estar mirando para este lado, otro para este lado, otro para este lado. Cuando yo sumo en un volumen a una escala un poquito mesoscópica, si quieren, la suma me da 0, o sea, no tengo una contribución neta. Pero hay algunos materiales donde esas órbitas se producen de tal manera que las espiritas están como alineadas y los momentos magnéticos están muy alineados, y cuando yo hago los promedios para ir de la escala microscópica a una escala un poco más grande, esos promedios no se anulan. Entonces voy a ver un momento magnético a una escala mesoscópica, a una escala macroscópica, y eso es lo que sucede en este tipo de materiales, en materiales magnéticos. Esto aplica a todos los materiales que se magneticen. Los materiales magnéticos permanentes, o, no lo vamos a ver en esta materia, materiales donde se induzca el alineamiento de estas espiritas. ¿Se acuerdan? Pues, acuérdense una cosa, no lo vamos a ver, pero les pido que se acuerden. ¿Qué sucedía cuando tenía una espirita en presencia de un campo externo? ¿Se acuerdan que el campo externo trataba de alinear el momento magnético con la espirita? El momento magnético con el campo externo. Entonces yo con un campo externo puedo tratar de alinear los campos magnéticos microscópicos de tal manera de que queden alineados. Y si consiguen quedar alineados, ¿está bien? Consiguen quedar alineados, luego que yo retiro el campo externo, bueno, me creé un imán permanente. ¿Está bien? Porque alineé los campos microscópicos, ahora veo campos a escalas macroscópicas y tengo un imán permanente. ¿Está bien? Esa es la manera de magnetizar un material y darle la característica de imán permanente. Claro que tienen que tener particularidades, lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero funciona de esa manera. Entonces, fíjense que el concepto de cargas que rotan, cargas que orbitan, cargas que circulan, cargas que tienen un momento angular, en realidad, cargas que tienen un momento angular, momento angular asociado con este movimiento orbital, o no, un momento de rotación, entonces el concepto fundamental para generar, lo que quería decir es que el concepto fundamental asociado a la generación de campos magnéticos es cargas asociadas a un momento angular, cargas que están orbitando o girando en algún sentido. ¿Está bien? Aún en los sistemas de imanes magnéticos, uno puede pensar como que son cargas con un grado de libertad asociado a un momento angular. No necesita ser un momento angular
de orbital, sino que a escala microscópica también va a tallar otro tipo de momento angular que tiene que ver con un grado de libertad que se llama spin de la partícula, spin del electrón. Solo como comentario. Pero la idea que quiero que se lleven es que un imán son microespiritas, de alguna manera, en momentos dipolares magnéticos microscópicos que están alineados y por eso sobreviven a un promedio que tiene sentido, que da lugar a la escala macroscópica. Bueno, muy bien. Ahora sí, hagamos un intervalo, ¿está bien? Perdón, ¿tienen alguna pregunta o algo? Yo te quería hacer una pregunta bastante pava, pero mirando esto, me agarra la duda. Me acuerdo cuando te enseñaban a hacer una brújula casera, que tenías que agarrar como un fierrito, y, Sí. para que se alinee con el campo magnético tenías como que frotarlo con algo, y recién ahí funcionaba. Y entonces tenía la duda digamos, como eso, en la acción de frotar eso, ¿por qué ahí empieza a funcionar como un, no sé, como imán? No, sí, como en ese caso se alinea con el campo. No sé. No sé eso, de que por frotamiento. No, eso es raro. Déjalo pensar eso, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Bueno, no lo sé. Voy a pensarlo. Profe, Sí. una cosa más. Recién decías que se podía inducir que un material no magnético genere un campo magnético si lográbamos, o sea, si se lograba que se alineen de una forma determinada, Sí. ¿qué serían los spins? No, es como la Bueno, orientación de los electrones. no No quiero sé. entrar en eso porque la verdad que no voy a entrar en eso. Lo que sí pensemos Ok. que hay momentos dipolares. Es estas cosas que están acá, que pueden tener origen orbital o origen de spin, no importa. Los dos tienen que ver siguen un álgebra de momento angular y eso es lo que está asociado a la idea de algo que está orbitando en algún espacio. Bueno, cuando ese que orbita tiene carga, bueno, va a haber un campo magnético asociado, generado. El tema es que en situaciones, en ese tipo de situaciones, si bien tengo momentos a escala microscópica, el promedio no sobrevive en la escala macroscópica, y por lo tanto, el momento dipolar a escala macroscópica de todo este objeto es nulo. En cambio, el mu de todo este objeto es la suma coherente de todas estas contribuciones y da algo distinto de cero. Entonces, toda esta barrita la puedo pensar como si fuera una corriente, una espira de corriente que tiene asociado a este momento, bueno, y genera un campo que es este que está acá. ¿Está bien? Es interesante el hecho de que no todos los materiales tienen que tener propiedades se llaman materiales ferroeléctricos, bueno, lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero no todos los materiales son capaces de sostener esto, ¿no? Cuando yo retiro el campo magnético que uso para alinearlo. Pero si yo no lo retiro, cualquier cosa podría responder a eso, a esa alineación. Bueno, depende del material. O sea, qué tan susceptible es un material de ordenarse, depende del material. Hay materiales que les cuesta más que otros, ¿no? Hay materiales que por cómo están dispuestos son muy susceptibles a reorientar sus momentos microscópicos y generar un momento macroscópico, digamos. Pero hay otros que cuesta más, que necesitas campos más intensos desde afuera para hacer eso. Y además juega un rol muy importante la temperatura, porque la temperatura, acuérdense, tiene que ver con movimiento desordenado, con agitación. Y entonces, si yo estoy tratando de ordenar las cosas, si tengo más temperatura me va a ser más difícil ordenar las cosas, mantener ordenado. Entonces tengo por un lado la tendencia a ordenar, dado por el campo externo, y la agitación térmica que va en contra de eso. Por eso, si ustedes tienen un imán y lo ponen en un horno, por ejemplo, posiblemente lo desmagneticen. Y si tienen un imán
y lo ponen en el freezer, después de un tiempo quizás se tiene que esperar un tiempo muy grande, ¿no? Le bajan la temperatura y dejan que se vaya ordenando por sí mismo, digamos, pueden lograr que aumente su momento su momento magnético. La temperatura juega un rol muy importante acá. Claro, claro. Bueno, nos vemos y 20. Dale, sí. Muy bien.